тот образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью. Ну вот он же в день... It shows his qualities and his moral values. It is all appealing, and I believe that we spoke the same language. President Putin. You don't understand that. You're in your own business. Is the summit with China? Cool, we need to load. Cool, we need to load quickly. Let's go. Quickly, cool. Te la voy a cambiar completamente, a ver si es posible cambiar la perspectiva, tú me dirás como académico que también eres. ¿Tú crees que realmente Vladimir Putin y Joe Biden puedan decidir algo y no sean más que la fachada pública de los grandes capitales que se mueven tanto en Estados Unidos como en Rusia? ¿Y por qué lo digo? Bueno, pues lo digo porque, mira, Estados Unidos, Biden, Washington, muy antirrusos, pero en este momento están comprando petróleo ruso como si fuera lo mejor, ¿no? Beneficiando obviamente a las compañías rusas. Muy antiimperialistas o muy antioccidente Rusia, pero enfrente del Kremlin, o sea, ya enfrente en la puerta del Kremlin, ahí está McDonald's, y además acaban de abrir un nuevo restaurante y tienen miles, creo que es 1.2 billions en inglés, 1.200 millones de dólares de inversión, nada más para mencionar lo de McDonald's, ¿no? Pero también ExxonMobil ha hecho inversiones con Rosneft de Rusia para explorar el Ártico. Entonces, basándose en los hechos, en la evidencia real, pues muy antirrusos los estadounidenses, pero están aliados en el dinero, y también muy anti Estados Unidos en Rusia, pero pues todo está mezclado por debajo del agua o por arriba del agua, pero en el aspecto económico. ¿Qué tanto puede decidir Putin y Biden cuando se ven cara a cara, cuando quizá las grandes corporaciones, tanto de Estados Unidos como de Rusia, o mundiales, sean más bien los que dicen, bueno, pues ahí está para que se divierta el público? Lajos, ¿es imposible esto o es posible? Se puede. Bueno, pienso de esta manera. Los gigantes o las joyas de la corona empresariales de la economía rusa son estatales, empresas estatales. Y si son del sector privado como Lukoil, pero se entienden su directiva con el gobierno ruso, porque de no entenderse, probablemente Putin lo nacionalizaría o lo entregaría a otros para que administren esas empresas privadas. Gazprom, por ejemplo, estatal, Rosneft, tú lo has dicho, por ejemplo, está también, ahora no recuerdo, Rosatom o es Atomprom, creo que es Rosatom, como se llama, la empresa estatal de energía atómica. En el caso del petróleo y del gas, como tú has mencionado, pues hay interés de las empresas occidentales de invertir en los campos de petróleo y de gas que hay en el Ártico, en Rusia, que se están desarrollando. Y está también pues el extremo oriente ruso o Siberia Oriental, donde también hay yacimientos de gas, de petróleo, etcétera. Otros minerales, titanio, por ejemplo, que son titanio procesado, adquirido a una empresa estatal rusa por la Airbus como por la Boeing. O sea que hay unos elementos que le interesaría a las grandes empresas multinacionales occidentales que no se les cierre el mercado ruso. O sea que en eso el gobierno americano y la Unión Europea
tendrían que tener cuidado con meterse demasiado con Rusia en el tema económico, sanciones, etcétera, porque al final se le puede cerrar la puerta a sus inversionistas y al mercado ruso para vender productos ya hechos en Occidente. Así que, incluyendo de líneas aéreas como la Boeing, ¿no? Que le cierran el camino, la puerta a la Boeing y solo compran a la Airbus, por ejemplo, o viceversa. Nadie quiere eso, ¿no? De los occidentales. Así que en el plano empresarial ruso, diría que Putin tiene la sartén por el mango. Y claro, meterse con Putin puede provocar meterse con las posibilidades de inversión, compras, comercio energético. Eso del petróleo que tú dices, pienso que también sería por petróleo tipo Ural o Urales, urálico tipo Ural, un tipo de petróleo ruso que parece que, si no me equivoco, es alto en sulfuro. Y como ya no le están comprando petróleo a Venezuela por las sanciones de tiempos de Trump, etcétera, para mantener activas a las refinerías del Golfo de México americanas que antes refinaban el petróleo altamente sulfuroso venezolano, para que no cierren y no queden los obreros sin trabajo, compran a los rusos, por ejemplo. Entonces, tendrían que levantar las sanciones contra Venezuela, eso ya es otro tema, pero hay esa necesidad. Y claro, está el tema también, se podría decir, cambio climático, comprar menos combustibles fósiles. Pero como decían en RT, en español, que creo que Siechin de Rosneft, por cierto, Siechin había sido, pues, se dice, agente de la ex KGB, como Putin, de esos camaradas de los servicios de inteligencia, como Igor Ivanov, etcétera, o Sergei Ivanov. Igor Ivanov fue ministro de Exteriores, que son la gente de confianza de Putin. Y él dijo que, bueno, sí, que en 25 años, para 2050, los molinos de viento de energías renovables van a caducar, o sea, van a ser anticuados, habrá que cambiarlos todos. Y se eliminan los combustibles fósiles o eliminarían los plásticos también, ¿no? Así que Rusia tiene algunas bases en cuanto a la economía mundial y sobre todo con respecto a Europa. Eso ya es otro tema, no creo que Biden y Putin hayan hablado de esos detallitos, pero ciertamente se necesitarían a la larga, al menos en cuanto al mercado ruso, de que no se les cierre la puerta a las empresas americanas, porque si lo hacen, ¿quiénes irían? Los chinos, que ya están, los europeos, otros saldrían beneficiados y se cerraría el mercado a los americanos, que para ellos en su economía capitalista neoliberal y de inversiones es tan importante. Lo mismo los ingleses, que ya no están en la Unión Europea. Tienen sus roces con los rusos por la cuestión de despliegues de navíos de guerra rusos por el Mar del Norte, al norte de las Islas Británicas, etcétera, pone nerviosos a los ingleses, pero British Petroleum tengo entendido que está invirtiendo en Rusia, o sea que no les gustaría que se les cierre eso. Claro. Así que por ese lado. Y en cuanto a Occidente, Estados Unidos, bueno, están las grandes empresas, está Wall Street, los inversionistas, pero yo me atrevería a decir que Biden, a pesar de las señales iniciales de conflicto con la China, yo pienso que él va a mejorar las relaciones a la larga o estabilizarlas comerciales con la China, aunque de inmediato no parezca. Es lo que yo pienso, igual me equivoco, ya veremos qué pasa. Pero no olvidemos que la China es un importante socio estratégico de Rusia. O sea que de alguna forma esa aproximación de Estados Unidos bajo Biden, como yo espero que va a ocurrir, aunque sea poco a poco, con la China, podría servir también, pues beneficiar de alguna forma, diría yo, a Rusia. Y si no, volvemos a lo mismo. Conflicto, posibilidad de guerra entre Estados Unidos y Rusia. Hay zonas, hay algún punto en que quizás sea difícil una resolución si Biden continúa con la misma tendencia que siguió de su jefe Obama, de intervenir en Siria y que caiga el gobierno sirio a toda costa. Si Biden sigue con esa política de precipitar un conflicto, puede haber guerra con Rusia allí. Habrá que ver qué postura toma Biden, si da marcha atrás. Pero Rusia, por ejemplo, no abandonará Siria si Estados Unidos bajo Biden pretende tener una presencia militar permanente y legal en el noreste de Siria. No lo va a permitir, no lo va a tolerar, y ahí puede haber un conflicto en que también involucra a los turcos, por cierto, que ese es otro elemento
un poco decir, bastante impredecible. Erdogan, aliado de la OTAN, coquetea con Rusia, amenaza a Rusia por lo de Crimea, ahora está firmado un acuerdo con Mahmoud Abbas de la Autoridad Palestina de Seguridad, que eso pondrá nervioso a Tel Aviv, y no olvidemos los estrechos lazos de Tel Aviv con Estados Unidos, y Rusia estaría, digamos que, inclinada a favorecer a la Autoridad Palestina, como Erdogan, pero ya sé que eso lo complica más esta discusión, esa es otra cuestión, el papel de Turquía en todo esto. Pero lo que quiero decir es que es un tema bastante complejo y bastante impredecible, que igual, aunque dialoguen o se den la espalda, Rusia y Estados Unidos, puede haber algo que les acerque o que les aleje. No, pero es que tocaste un tema crucial, querido Lajos, porque horas antes de reunirse con Putin, pues venía justamente de la reunión de la OTAN y ahí vio a Erdogan y tenía que arreglar, o no sé qué, si lo arreglaron o no, 3 puntos básicos: los F-35 de Estados Unidos, los S-400 de Rusia y el reconocimiento del genocidio armenio. Háblame un poquito de eso. Bueno, ahí es una cosa, ese es un punto que no creo que Estados Unidos, el Congreso americano, no dará marcha atrás en cuanto al reconocimiento de que hubo un genocidio armenio por parte de las autoridades del Imperio Otomano, incluso después con la República Turca, al principio, hasta 1922, comienzo de los 20, también se siguió quizá no tan amplio como en el periodo, creo que de 1914, 1916, en que habrían matado entre 1 millón y 2 millones, creo, de armenios, los turcos. Eso es, creo que un punto no negociable, y los turcos pues tendrán que tragarlo, me imagino. Pero qué fascinante, perdón que te interrumpa, Lajos, qué fascinante es esto que estás tocando, porque la diáspora más grande de armenios está sí en Estados Unidos, pero la más grande está en Rusia. Entonces, es un enroque, pero por todos lados, ¿no? No, y es una cosa compleja, porque no olvidemos, Azerbaiyán es como un aliado de Occidente, por las fuentes de gas natural, de petróleo, oleoductos, gasoductos, ¿no?, que van a Turquía, pasando por Georgia, otro candidato a la OTAN, ¿no?, como Ucrania es lo que desearían, ¿no? Azerbaiyán, de eso no se habla, pero Azerbaiyán, por ejemplo, tiene buenas relaciones con Israel, que le ha vendido armas que las usaron en la guerra contra Armenia, ahora reciente. Armenia, aliada de Rusia; Azerbaiyán, pues, aliada de Turquía, pero también tiene buenas relaciones con Estados Unidos. Pero la cosa se complica porque los azeríes tienen ambiciones sobre territorio de la República actual de Armenia para unirse a un enclave aislado territorialmente al resto de Azerbaiyán. Es como un Najicheván, está como un sándwich entre Armenia al norte y Turquía al sur. Entonces parece que hay pretensiones azeríes para crear un corredor, quitándole territorio a Armenia ilegalmente, y Turquía también ha estado como dando a entender, mostrando mapas en la prensa estatal, de que en un futuro Azerbaiyán y Armenia, la República de Armenia, serían parte en unas décadas de una gran Turquía. Pero no se puede ignorar tampoco, aparte de Rusia, que ayuda a Armenia, a Irán. ¿Por qué lo digo? Porque no olvidemos que Azerbaiyán y el territorio de la República de Armenia fueron de Persia, y los rusos no se lo quitaron al Imperio Otomano, a Persia. Y yo no creo que Teherán admitiría así nomás que los turcos se traguen o hagan como les dé la gana, cuando eso era territorio persa. Ellos tienen sus intereses, de eso no se habla mucho, pero me imagino que en Teherán estarán observando de manera muy atenta qué están haciendo los turcos allí, porque no creo que les permitan así nomás salirse con la suya. Y claro, Rusia es aliada de Irán, aliado estratégico. Irán se entiende con Turquía también, o sea, no hay una rivalidad, pero hay rivalidad en Siria, ahí sin duda. Pero al final Rusia va a defender sobre todo a Armenia, ¿no? Yo pienso que sí, de hecho, pero hay otro firmado de defensa, ¿no? Sí, bajo el tratado de Collective Security, el tratado de seguridad colectiva que se firmó, ¿no?, por los miembros de esta organización de seguridad colectiva postsoviética, pues Armenia es aliado.
pero es un tema complejo también porque empresas energéticas rusas tienen inversiones en yacimientos de hidrocarburos en Azerbaiyán. Francisco, ¿y China? Rusia, si puede ser un actor principal junto con China en un nuevo movimiento de no alineados en el mundo que sopese esta política de dualidad, de enfrentamiento que se busca de neoguerra fría. Además, Rusia puede reequilibrar o equilibrar a la República Popular China vía la India. Es decir, no olvidemos que son socios en los BRICS y en la Organización de Cooperación de Shanghái. Equilibrar a Beijing de una manera amistosa. Es decir, las turbulencias ruso-chinas que hubo a finales del 2020, cuando Sergei Lavrov dijo o denunció la creciente influencia de Estados Unidos anti-China en Nueva Delhi, esto creó un cierto malestar, y luego los enfrentamientos fronterizos. Pero lo que hay que ver claro es que los intereses institucionales y económicos alineados con el paradigma neoliberal de las relaciones internacionales lo está realizando a la perfección de manera exterior China, la República Popular China. Otra cosa es cómo sepa jugar con los dos sistemas, un país, dos sistemas, por ese contenido de materialismo dialéctico y saber jugar con y en el capitalismo, pero avanzando hacia lo que consideran la sociedad comunista, que todavía no la consideran que esté desarrollada como tal. Por lo tanto, el papel de China puede ser un papel pivote en el equilibrio que quiere hacer Rusia con China, jugando también con la India, y sería de agradecer para el mundo y la paz del mundo un movimiento de no alineados que sopesase esa dualidad de enfrentamiento que se busca Estados Unidos-China de Guerra Fría. ¿Por qué no van a lograr dividir esta unión entre China y Rusia? Porque los anglosajones están en un error siguiendo una teoría que es la del realismo estructural del John Mearsheimer. John Mearsheimer considera que se puede dividir, aprovechar una fisura en las relaciones de confianza entre Rusia y China, China-Rusia, pero no tiene en cuenta la perspectiva oficial de la influencia neoliberal del liderazgo chino en las relaciones internacionales. Sí, digo bien, influencia neoliberal del liderazgo chino. Y ya muchos estados de Asia-Pacífico ya han hecho el contrapeso de la coalición que tienen con China, pero también una coalición de equilibrio regional. Lajos, S-400 y F-35, Lajos. Sí, bueno, el F-35 da la impresión que Turquía ha quedado fuera del programa. ¿Acaso Biden daría marcha atrás como una compensación quizá por lo del reconocimiento del genocidio armenio para que los turcos estén un poco más tranquilos? ¿Sí o no? Algo se está diciendo que a pesar de las críticas al F-35, yo por ejemplo considero que es un cazabombardero de quinta generación, sí, de invisibilidad radárica, pero es inferior como caza de combate para pelear, combatir a otros cazas, inferior al Sukhoi 57 ruso, por ejemplo, e incluso el Sukhoi 35, que sería como un caza de cuarta punto 5 generación, o sea, cerca de la de quinta, que sería lo más moderno que hay ahora. Un buen caza de bombardero, sí, probablemente, pero no para combatir con otros cazas, es mi opinión. Entonces, pero aún así la Lockheed Martin, que lo fabrica, dice que no, que hay un aumento de pedidos. Entonces, quizá, pues, si Turquía es restablecida como cliente, los turcos probablemente comprarían porque además no solamente para la Fuerza Aérea Turca, hay 3 versiones del F-35. La F-35A de la Fuerza Aérea Americana, Fuerzas Aéreas, F-35B de despegue y aterrizaje vertical, que lo tiene la Infantería de Marina Americana para sus navíos, portaaeronaves de desembarco anfibio, pero Turquía tiene uno que Navantia de España se lo ha construido. Es como un buque de la misma clase que el Juan Carlos I,
de desembarco anfibio, pero que tiene una cubierta corrida para aeronaves, helicópteros, diríamos aviones no tripulados y aviones de despegue vertical. O sea que Turquía, de volver al programa del F-35, tendría la versión de despegue vertical para ese navío que es Anatolia, sería el nombre. Creo que yo lo digo en castellano, no lo digo en turco. Planean los turcos construir un segundo navío de esos, que sería el Tracia, ¿no? Por la parte europea de Turquía, allí al oeste de Constantinopla. Entonces, querrían tener esos aviones de despegue vertical y aparte ya la fuerza aérea de ellos. Además que el F-35 es esencialmente un avión de ataque, de bombardeo. Oye, Lajos, y Turquía no está viendo porque... Perdón, Lajos, Turquía no está viendo que bueno, ellos están produciendo muchas armas, tiene una gran capacidad de producción de armas Turquía, y pues estarían amarrándose, ¿no? Si se quedan con los S-400 rusos y el F-35, bueno, pues ahí tendrían la ingeniería inversa para armar muchas cosas más. No, y los turcos están desarrollando, creo que un caza de quinta generación, si no es de sexta, de quinta, el propio, el suyo. Hay otros países que lo están haciendo. Entonces, para no depender, pues, de americanos, rusos o chinos que ya los tienen, por ejemplo. Así que los turcos sí tienen una industria militar muy activa y sobre todo en aviones no tripulados, como el Bayraktar, creo que es TB-2 o una cosa así, que lo han usado con éxito para lanzar misiles en la guerra de Libia, en la guerra de Siria y en la guerra de Armenia, a favor de Azerbaiyán contra los armenios. Así que ellos están planeando desplegarlos, creo, en el navío ese Anatolia, que entrará en servicio en 2022, ese portaaeronaves de desembarco anfibio, que por cierto ha de poner muy nervioso a los griegos. Pues claro, están las islas como Rodas, por ejemplo, ¿no? Y pues Lesbos y Quíos en la costa de Anatolia, la costa de Turquía. Chipre también, ¿no? La parte grecochipriota, la República de Chipre, pero eso es otro tema. De todas formas, ahí el tema de Turquía y las relaciones entre Estados Unidos y Rusia es un tema complejo porque da la impresión que Erdogan pesca en aguas revueltas y se une al bando que le convenga en tal o cual momento, pero no corta definitivamente con uno o con otro. Así que vamos a ver distintas áreas de juego para Turquía, involucrando Estados Unidos y Rusia, Libia, Siria, el mar Mediterráneo levantino, ¿no? Esa zona que entre Trípoli, la parte libia de Trípoli, y Turquía firmaron un acuerdo para repartirse el mar Mediterráneo entre Trípoli, en Libia, y Turquía, en Anatolia, molestando a la República de Chipre griega, molestando a Israel, molestando a Francia, molestando a Grecia, molestando a Egipto, aliados de Estados Unidos. Y molestando a Rusia también, porque ellos quieren exportar hidrocarburos, ¿no? No, bueno, los turcos, al menos hace como unos 5 o 6 años, eran los segundos principales importadores de gas natural ruso. Si consideramos a Turquía como país europeo, yo generalmente no la considero así, pero oficialmente con eso de que querían entrar en la Unión Europea, pues los trataban como país europeo por ese pedacito de Tracia que tienen. Alemania el primer importador era de gas, segundo Turquía, y no olvidemos los gasoductos que van flujo azul, Blue Stream 1 y creo que el Blue Stream 2, flujo azul 2, directamente desde Rusia por el Mar Negro hasta la costa norte de Turquía, o sea que están bastante entrelazados y hay mucha inversión. No olvidemos cuando derribaron los turcos ese avión de ataque ruso Sukhoi-24 en Siria, que Putin puso como unas sanciones y, por ejemplo, impedía que los turistas rusos fueran a Turquía, que parece que es una fuente importante para la economía turca, que constructores turcos no fueran a construir a Rusia, que es otro sector importante de ingresos para Turquía. Así que tienen su simbiosis y aparte de eso se dice que Turquía ha estado comprando oro de Venezuela, que está bajo sanciones de Estados Unidos y sus aliados, comprando oro y que se ha estado hablando de que, bueno, ha habido comercio entre Turquía e Irán sobre la cuestión del oro venezolano. Emiratos Árabes Unidos ha estado comprando oro venezolano también, otro aliado de Estados Unidos que quiere el F-35, que Trump lo aprobó, hay que ver si lo aprueba
Biden, y está eso que dicen, lo que escuché, es que Biden quiere que Emiratos Árabes Unidos impida a Huawei, la empresa china de telecomunicaciones de quinta generación, que opere en Emiratos Árabes Unidos, y está de por medio el F-35, podrían chantajear a Emiratos de que adquieren o no esos casas si no hace lo que dice Biden sobre Huawei. Vamos a ver. Ahí volvemos a la China está involucrada también, aunque sea indirectamente. Déjame hacerte ahí la última Tan pregunta. importantes que no se los puede ignorar de alguna forma u otra, y Estados Unidos, por más prepotente que quiera ser, no podrá, países ricos como Emiratos Árabes o los turcos, con orgullo patrio, ¿no? O sea, orgullo de los turcos que fueron la sublime puerta, el Imperio Otomano, cortarles las alas. Y ahí está Rusia también, ¿no? Un país muy orgulloso y muy celoso de sus intereses nacionales. Alguna forma tendrán que colaborar. Es una tierra, el planeta Tierra es muy pequeño, así que... Seguro que sí, y seguro que con todo lo que dices, Biden y Putin así muy de cerquita han de ver preguntándose qué hacemos con Erdogan, ¿no? Porque es el alfil es la carta que juegan ambos, Rusia y Estados Unidos. La otra carta... Cosa, sí, y Corea del Norte. Eso es otro punto. No, igual no hablaron de Corea del Norte, pero parece que Biden quería, la administración Biden, volver a hablar con Corea del Norte, y los norcoreanos creo que los mandaron a volar. Pero tanto Rusia como China son los principales benefactores aliados de Corea del Norte. Si Biden, si se entiende bien con los rusos y los chinos, manteniendo sus intereses, claro, no claudicando, ¿podría acaso esas dos potencias presionar a Pyongyang para que inicien conversaciones sobre las armas de destrucción masiva nucleares norcoreanas? No lo sabemos. No creo que ni China ni Rusia sacrifiquen a Corea del Norte si consideran que las exigencias de Estados Unidos pues no son legítimas. Pero si consideran que vale la pena reducir armas nucleares, y ahí es otro tema. Les he hablado de la paridad estratégica entre Rusia y Estados Unidos, pero ya hablaban desde tiempos de Trump del tema de que China se una a esos acuerdos de control de armas nucleares, y la China se ha opuesto. Así que probablemente le dejarán fuera a la China, porque la China no querría participar en esos acuerdos, seguirán siendo bilaterales. Me refiero a estabilidad estratégica nuclear, Rusia, Estados Unidos. Pero hay margen de que haya cierto entendimiento, quizás veremos cómo van las relaciones de Biden con China. Pueden causar jaleo. Hace 2 años te pregunté, Lajos, cuando hubo una crisis ahí, Trump, Kim Jong-un, y tú me contestaste, me dijiste, es que tampoco le conviene a China ni a Rusia que Corea del Norte esté bien armado. Sí, habría pensado eso. Lo que no querrían es que Corea del Norte sea un caballo desbocado. Yo pienso ahora que con tal que sea un aliado fiel a estos dos, ¿y por qué la tienen? Bueno, en el caso de China diría hay una nostalgia de... el Partido Comunista domina en la China, pero digamos que están viendo en Corea del Norte lo que fue el régimen de Mao, yo pienso, ¿no? Ese comunismo más puro, estalinista, ¿no? Entonces los ayudaron en la guerra de Corea, los consideran pues sus socios, sus aliados, de la misma forma como Estados Unidos, por los motivos que sean, que son varios, pues se mantendría leal a Israel, al Japón, a Corea del Sur, pase lo que pase, y Rusia lo mismo, apoyó a Corea del Norte en la guerra de Corea, etcétera, durante la Guerra Fría de la Unión Soviética con Estados Unidos. No la abandonarían, pero tampoco querrían que Corea del Norte precipite un conflicto. ¿Por qué? Por un ejemplo, si Corea del Norte empieza a demostrar sus armas nucleares y sus misiles y aquí por allá los lanza, es una buena razón para que Estados Unidos convenza a Japón o a Corea del Sur a desplegar sistemas de misiles antimisiles, lo cual molesta a la China y a la flota del Pacífico rusa, que tiene submarinos con misiles balísticos, porque consideran tanto rusos como chinos que esas defensas antimisiles degradan la credibilidad de pues, la amenaza, ¿no?, de las armas nucleares que tiene Rusia en el Pacífico, la región, y China pues, en su territorio.
Entonces, no querrían que haya una especie de desbalance estratégico producto de, digo yo, de aventurismos, de mostrar las armas y de lanzar misiles que pasen por encima del Japón, cosas así. Ahora, puede que les ayuden sin duda a modernizar su arsenal nuclear, porque es como un aliado que en caso de una guerra nuclear que nadie quiere, pero si llega a ocurrir, ahí está Corea del Norte. Bien. Oye, la última pregunta y nos vamos, Lajos. Ya lo estabas diciendo, pero antes de llegar a la reunión en Suiza, Biden se estuvo hablando con todos los mandatarios, el G7, las potencias, o la OTAN y todo esto, y llegó a la conclusión de que había que presionar o controlar a China. Esa es una de las cartas muy fuertes en esta cumbre. Ya sabemos cómo Estados Unidos ve a China, pero ¿cómo Putin ve a China? A pesar de que están en cooperación y que acaban de incluso informar que se van a unir para la conquista del espacio y todo esto, pero no tiene nada absolutamente de miedo o de respeto por la economía, porque si Estados Unidos tiene una gran economía frente a Rusia, China pues es el otro monstruo económico que se podría tragar a Rusia. ¿Qué precauciones estaría tomando Moscú para eso, querido Lajos? ¿Dices precauciones en cuanto a la China, el poder chino? En cuanto a todo, porque si China sigue avanzando en cuanto a la fabricación de semiconductores, de chips, del poder económico, y sigue infiltrando sus lazos económicos de inversión no militar, finalmente Rusia va a tener que tomar una precaución. Sí, bueno, a la larga diría que sí. De momento se consideran fuertemente ligados en cuanto a ofrecer un frente estratégico de oposición a lo que consideran es imperialismo americano y de Occidente, intervencionismo, etcétera. O sea que geopolíticamente forman, digamos que, un bloque de alianza. Claro, es un bloque que tampoco es completamente hermético, pero no olvidemos que Rusia es un importante socio comercial de la India, y la India está pues en enemistad, ¿no? A punto de, en cualquier momento podrían ir a la guerra contra la China por cuestiones, ya saben, fronterizas en la zona pues más allá de los Himalayas o por allí. Entonces, yo diría que de momento, claro, las cosas pueden cambiar y los que son aliados ahora pueden un día ser enemigos. De momento, Rusia les proporciona hidrocarburos, hay esa relación, tecnología militar, aunque los chinos tienen su propio investigación y desarrollo, pero como punto de partida utilizan sistemas rusos o han utilizado tecnología rusa como punto de partida. Están pues elementos comerciales en que Rusia juega un papel, podría jugar importante sin duda, la nueva ruta de la seda, la influencia de Rusia en Asia Central, exsoviética para esa nueva ruta de la seda, por ejemplo, el ferrocarril ese o tren rápido, que me imagino que todavía no se ha cancelado, ¿no? De la China, para conectarse con Europa Occidental, que creo que en una semana cubrirían entre Pekín, Beijing y llegando a Londres a través del Channel, del túnel por debajo del Canal de la Mancha. Así que hay esos elementos y bueno, las inversiones chinas en las telecomunicaciones, no hay vetos por parte de Rusia, Huawei, etcétera. Ahora, la China se ha dicho, ¿no? Creo que o le atribuyen a Xi Jinping, por ejemplo, que querrían dominar la Internet. Bueno, claro, hay cosas que igual probablemente a Rusia no le gustaría que ese dominio incluya el antiguo espacio postsoviético, el espacio postsoviético, que consideraría Rusia que es su zona de influencia. Así que, bueno, ahí se verá cómo se trabaja la cosa. De momento yo vería que hay una alianza. Rusia apoya a China con lo de Corea del Norte, digo, es la impresión tengo, en apoyo a Corea del Norte. Apoya a China con lo de Taiwán, apoya a China por lo de Hong Kong.
apoya a China por el mar de la China meridional. Y parece que apoya también que la China esté utilizando o tenga una presencia, aunque sea científica ahora, en la región del Ártico y en la ruta del norte rusa, creo incluso también. Los chinos han enviado barcos científicos allí. Así que de momento hay eso. ¿Coinciden dónde? Apoyo a Irán. Coinciden apoyo a Siria. Coinciden apoyo a Venezuela, apoyo a Cuba. Hay muchos puntos más, yo diría, de conexión que de conflicto. Y antes de terminar, Estados Unidos, que hay que frenar el poder de la China, ya, pero es que la China, diría yo, es poderosa por el mercado americano y pues las exportaciones a Estados Unidos. Yo no veo a Biden siguiendo la misma política de Trump de tratar de que los fabricantes americanos regresen sus inversiones en la China a Estados Unidos y los bonos de la deuda. Podría Biden, sobre todo regalando dinero gratis a los americanos, como también hizo Trump, deshacerse de la inversión china en los bonos de la deuda americana. No lo creo. Así que se hablan, sí, por lo del mar meridional de la China, por lo de Taiwán, por lo de Hong Kong, si acaso el espionaje chino de Huawei, bla, bla, bla. Pero no olvidemos que Estados Unidos es el gigante del espionaje electrónico, como lo declaró el disidente Edward Snowden, a través de la NSA y sus aliados. Y en aquel tiempo, imagínate. Nos vamos, Lajos. ¿Qué lectura das a que ninguno de los dos quiso una conferencia conjunta, como por ejemplo fue Trump y Putin, donde le dio un balón de fútbol, pero esta vez no? Bueno, quizás podría ser, porque si Biden, que necesita de papelitos, porque ya tiene 83 años, no querían sus asesores que diga cualquier cosa o algún lapsus sin haber sido asesorado primero. Hay un meme que dice, no le vayas a decir asesino, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, o algún lapsus, alguna cosa de lo que hablaron que mejor querrían. Bueno, obviamente no se encerraron solitos Biden y Putin, había sus colaboradores allí, ellos saben lo que se habló, pero quizá querrán digerir lo que se discutió, los puntos de Rusia, los puntos que expuso Estados Unidos, la reacción de Putin, antes de unas declaraciones. Quizás si la relación mejorase, o desde el punto de vista estratégico, se reúne una cumbre para control de armas, pues ahí quizás algo ya preparado, pero quizá el hecho de que no hubiera sido demasiado pronto, sin preparación previa, tras 2 horas o que se reunieron y hablaron, y Biden ya es una persona mayor. Aparte que hay otra cosa, y con esto acabo, ya aparecen las memorias incluso de Strobe Talbot, el que fue el experto y plenipotenciario de Bill Clinton ante Rusia en la década de los 90, Strobe Talbot, pues él declara en sus memorias como que Putin, cuando se reunió durante la crisis de Kosovo, y Putin era secretario del Consejo de Seguridad del Kremlin, que como que le trataba de una forma como un agente de inteligencia estaría tratando a la otra parte para que baje la guardia y hable. Así que no sé si eso tendría que ver también, que prefieren a un Biden ya mayor, pues como dicen, supervisarlo y no decir cualquier cosa, pues preparar primero la rueda de prensa de Biden, pero no conjunta, ante lo impredecible que Biden pudiera decir. No sé, pero es mi opinión. Francisco, tu réplica. Debemos fastidiar, por no decir otra palabra más fuerte, a China, como dice el presidente Biden con otra palabra que fastidiar, antes de que se coma el desayuno de América. ¿Por qué Europa tenemos que salvar, voy a ser también políticamente correcto, salvar el papelón de los Estados Unidos de América? A ver, después de todo, los chinos también defienden su expertise tecnológica y jamás permitirán que se controlen sectores esenciales de su economía. Voy mucho más allá, incluso lo que se pretende por parte de Biden de excluir a la República Popular China de toda participación importante en la elaboración de las reglas de la economía internacional, limitando considerablemente las inversiones chinas y el desarrollo de infraestructura,
fuera de China está, por así decirlo, abocado al fracaso. Los Estados Unidos ya perdieron la competición cuando al principio de los años 90 declararon ser la única superpotencia, cuando empujaron a la globalización in extremis y al librecambio planetario, perdieron porque facilitaron que entrase otro actor que durante estos últimos 30 años ha tenido la ventaja de retomar, alcanzar y pasar a los Estados Unidos en comercio y ahora ya también en inversiones directas y en grandes proyectos de infraestructura fuera de su territorio y en industrias necesarias fuera de su territorio. Además, solo un dato. Si comparamos, la República Popular China produce anualmente 4,7 millones de diplomados en ciencias, en tecnologías, en ingeniería, en matemáticas, frente a los Estados Unidos, que tienen alrededor de 600.000 al año, frente a la cifra que he dicho anterior, más luego hay que contar en Estados Unidos los millones de drogadictos in crescendo, de una población que vive muy ligada a la producción y al consumo de drogas, e incluso ahora ya también a los hamletianos de la identidad sexual, del ser o no ser, y los proud, los orgullosos de las diferencias del racialismo y no de un proyecto de to be American. Por lo tanto, lo tienen los Estados Unidos bastante difícil en esto de querer excluir a la República Popular China. Intentaron hacer una revolución de color en China en el año 89 y fracasaron. China ha aprendido mucho de lo que ha sido la destrucción y la caída de la Unión Soviética, y ellos no van a permitir jamás una injerencia como la que se pretende en esta declaración del G7 en torno a territorios que son estrictamente chinos, como puede ser Hong Kong, como pueda ser la zona de Xinjiang y como pueda ser, evidentemente, la reintegración a China de Taiwán. Por lo tanto, el mundo caminaría mejor si fuésemos a una conferencia de Yalta II que a este enfrentamiento neoguerra fría que se pretende, porque, repito, la región autónoma uigur de Xinjiang, la región administrativa especial de Hong Kong y Taiwán son considerados, y así se ha declarado hace unas horas, asuntos internos chinos que no permitirá injerencias externas. Que se pretenda dividir a estas dos potencias independientes es un absurdo. Putin ha dicho que Rusia y China no son aliados, pero sí son socios estratégicos con un alcance de cooperación más allá de lo que los aliados entienden por cooperación. Y en una entrevista de Putin a la NBC News este viernes ha sido muy claro diciendo que su país tiene un alto nivel de confianza y de cooperación con China y rechaza cualquier injerencia en los asuntos internos chinos como la zona de Xinjiang. Esta coalición es la Asociación de Económica Integral Regional RCEP. Por lo tanto, Rusia no cambiará de bando ni se aliará con Estados Unidos contra la República Popular China. Hay una estrecha cooperación económica, militar e institucional, ya lo he dicho, a través del el BRI, unido a lo que es la idea de Eurasia de Rusia y la Unión Económica Eurasiática de Rusia, y a través de el organismo de cooperación de Shanghái. Por lo tanto, esa asociación estratégica ruso-china es uno de los ejes principales de la geopolítica contemporánea. Lajos, muchísimas gracias, es un placer escucharte y además de que aprendemos muchísimo. Muchas gracias, un gran abrazo, hasta la próxima. Francisco, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por plantear todo esto que nos abre muchas luces, te agradecemos mucho. Y muchísimas gracias a usted, como siempre, y nunca me cansaré de agradecerle. Gracias, porque usted es la razón de este programa. Permítame acabar con esta reflexión. Buenas noches.